Dueño encubierto ofrece agua a camarera exhausta y atrapa al gerente de cocina insultándola. El sol del final de la tarde proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento de Vestro 73, uno de los 12 restaurantes del Hospitality Empire de Marcus Donovan. Desde el exterior, el restaurante parecía bastante acogedor. Pintura fresca en la fachada, un jardín bien cuidado que flanquea la entrada y un cartel anunciando especiales de Happy Hour. Pero los informes trimestrales contaron una historia diferente. La disminución de las ventas, el aumento de las quejas de los clientes y las tasas de rotación de personal hicieron que el equipo financiero de Marcus levantara las alarmas. Marcus se ajustó su gastada gorra de béisbol más abajo sobre los ojos y miró su reflejo en el espejo lateral de su camioneta. Atrás quedaron el traje a medida, los zapatos de cuero italianos y el reloj suizo que habitualmente adornaban su muñeca. En lugar de eso, llevaba unos vaqueros descoloridos con un pequeño desgarro en la rodilla, una camiseta azul marino sencilla que ya había tenido mejores días y botas de trabajo que estaban lo suficientemente desgastadas como para ser creíbles. Una credencial de identificación falsa para el reparto de agua de Mountain Spring colgaba de un cordón alrededor de su cuello, completando su disfraz. «Es hora de ver qué está pasando realmente en Vestro 73», murmuró para sí mismo, agarrando una caja de agua embotellada del cajón del camión. A los 42 años, Marcus había construido su grupo de restaurantes desde cero, comenzando con un solo camión de comida hace 15 años. Si bien se había acostumbrado a las salas de juntas y a las reuniones con inversores, nunca había olvidado el agotador trabajo del sector de servicios. Y había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor manera de entender los problemas era verlos de primera mano, sin la actuación artificial que realizaba el personal cuando sabían que el jefe los estaba observando. Mientras se acercaba a la entrada del personal en la parte trasera del restaurante, Marcus notó a una mujer joven sentada sola en una caja de plástico, con la cabeza entre las manos. Su uniforme de camarera, compuesto por pantalones negros y una camisa burdeos abotonada con el logo de Vestro 73, estaba impecable y ordenado, pero sus hombros se hundían con evidente agotamiento. «¿Día duro?», Marcus preguntó, dejando en el suelo su caja de botellas de agua. La mujer levantó la vista sobresaltada. No podía tener más de 25 años. Tenía los ojos cansados y el pelo oscuro recogido en una cola de caballo práctica. En su etiqueta se podía leer su nombre. Emily. «Oh, lo siento», dijo rápidamente enderezándose y forzando una sonrisa. «No sabía que había alguien allí». «¿Eres el nuevo repartidor?». Marcus asintió. «Primer día». «¿Cómo se llama Mark?», dijo, ofreciendo una versión simplificada de su nombre tal como lo había planeado. Solo dejando el pedido de agua semanal. «Soy Emily», respondió ella, intentando sonar alegre, aunque el cansancio en su voz era inconfundible. «Déjame mostrarte dónde ponerlos». Mientras caminaban por la entrada trasera, Marcus tomó notas mentales de todo lo que veía. La cocina estaba bastante limpia, pero carecía del bullicio enérgico que caracterizaba a un restaurante que funcionaba bien. Algunos cocineros trabajaban en silencio, evitando el contacto visual entre ellos. El lavaplatos golpeaba los platos con una fuerza innecesaria, y un hombre corpulento, con entradas en el cabello, gritaba órdenes desde cerca del paso. Su voz tenía un tono de desprecio que hizo que Marcus apretara la mandíbula. «Ese es Rick, el gerente de la cocina», susurró Emily al notar la mirada de Marcus. «Es mejor mantenerse fuera de su camino cuando está de mal humor». Marcus asintió, guardando la información mientras Emily lo conducía a un área de almacenamiento donde podía dejar la caja de agua. Mientras ordenaba las botellas, preguntó casualmente, «¿Hace mucho que trabajas aquí?». «Casi 2 años», respondió ella, apoyándose en el marco de la puerta. «Solía ser un gran lugar, la verdad. Buen equipo, buenos clientes. Pero últimamente», dijo, mirando por encima del hombro como si temiera que la oyeran. Marcus sacó una botella de agua de la caja y se la ofreció. «Parece que esto te resultaría más útil que el almacén».
El simple gesto de amabilidad pareció tomar a Emily por sorpresa. Ella aceptó el agua con una sonrisa agradecida. Gracias. Eso es muy amable de tu parte. No hay problema, respondió Marcus, notando la sorpresa en sus ojos ante tan pequeña cortesía. Decía mucho sobre la cultura laboral actual. Entonces, ¿qué cambió? Lo instó suavemente. Emily giró la tapa de la botella de agua y tomó un largo sorbo antes de responder. No lo sé exactamente. En los últimos meses, todo el ambiente ha cambiado. Rick asumió el cargo de gerente de cocina hace unos 6 meses, y desde entonces sigue ahí. Ella se encogió de hombros, eligiendo sus palabras con cuidado. Digamos simplemente que la moral no es muy buena. El timbre de servicio sonó con fuerza desde la cocina, seguido por la voz resonante de Rick. Haz tu pedido, Emily. La mesa 7 lleva esperando 5 minutos. Muévelo. Emily se estremeció casi imperceptiblemente. Debería volver a salir. Claro, dijo Marcus. No dejes que te retenga. Ella se giró para irse, pero luego dudó. No es solo la actitud, ¿sabes? Dijo en voz baja. Las propinas han sido terribles últimamente, a pesar de que estamos ocupados. Solía ganar lo suficiente para cubrir el alquiler y las clases, pero ahora ella negó con la cabeza. Todo el mundo dice que es la economía, que los clientes son tacaños, pero algo no cuadra. He estado brindando el mismo servicio incluso mejor. La puerta principal sonó cuando un grupo de clientes entró y Emily enderezó los hombros, transformándose instantáneamente en la profesional de la consejería. De cualquier modo, fue un placer conocerte, Mark. Gracias por el agua. Marcus la vio irse. Su cansancio anterior quedó enmascarado tras una cálida sonrisa mientras saludaba a los recién llegados. Había visto suficiente en esos pocos minutos para saber que sus instintos estaban en lo cierto. Algo andaba muy mal en Vestro 73 y iba más allá de los desafíos de gestión habituales. En lugar de irse, Marcus encontró razones para quedarse. Se ofreció a ayudar a traer algunos suministros adicionales desde su camión, posicionándose cuidadosamente donde pudiera observar las interacciones tanto en el comedor como en la cocina. El restaurante estaba realmente concurrido para ser martes, con al menos 3/4 de las mesas ocupadas. Emily y los otros 2 camareros de turno se movían eficientemente entre las mesas. Su servicio parecía impecable por lo que Marcus podía ver. Sin embargo, cada vez que regresaban a la cocina, Rick encontraba formas de menospreciarlos. No puedes hacer nada bien. Le gritó a un joven camarero que le había pedido una modificación a un pedido. La cocina ya está bastante saturada sin tu incompetencia. El camarero, cuya etiqueta decía Jason, absorbió las críticas sin hacer comentarios. Pero Marcus notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba los vasos en su bandeja de servir. A medida que avanzaba la noche, Marcus se dirigió al bar con el pretexto de preguntar sobre un futuro cronograma de entrega. Desde allí, tenía una visión clara de las transacciones de propinas. Varias veces vio a clientes dejar facturas debajo de los recibos de tarjetas de crédito cuando se iban. Estándar del 18 al 20% de propinas de lo que pudo vislumbrar. Sin embargo, cuando Emily y los otros camareros recogían los pagos, sus expresiones a menudo decaían, la confusión o la decepción se reflejaban en sus rostros antes de que se recompusieran. Durante una pausa, Marcus escuchó a Rick gritarle al camarero: estos camareros no reconocerían un buen servicio ni aunque les costara caro. Luego tienen el descaro de quejarse de las propinas. En mi época, uno se ganaba el dinero o buscaba otro trabajo. Emily, que pasaba con una bandeja de platos sucios, mantuvo la mirada baja, pero el rubor de humillación en sus mejillas era inconfundible. Eso era todo lo que Marcus necesitaba ver. Sus sospechas se estaban cristalizando en una teoría, y no era agradable. Cuando finalmente se disponía a irse, captó la mirada de Emily y le dedicó un gesto alentador. La leve sonrisa que ella le devolvió solo reforzó su determinación. Pasara lo que pasara en Vestro 73,
llegaría al fondo del asunto, y la situación de Emily sería lo primero que abordaría. Marcus Donovan no había construido un imperio restaurantero ignorando sus instintos ni permitiendo la injusticia en sus establecimientos. Mañana, decidió que volvería, no como Mark el repartidor, sino en un nuevo rol de agente encubierto que le permitiría, para investigar más a fondo. Esta noche, sin embargo, tenía que revisar las grabaciones de vigilancia y formular un plan. Marcus llegó temprano a la mañana siguiente, esta vez vestido de consultor del Departamento de Salud con un portapapeles y una identificación falsa que decía Normas de Restaurantes del Condado. El disfraz era un poco más profesional que el del repartidor de ayer, lo que le permitía mayor libertad para observar todas las áreas del restaurante. Emily no estaba programada hasta el turno de almuerzo, lo que le dio a Marcus tiempo de sobra para charlar con el personal de la mañana. Se presentó como Mark Hamilton, explicando que estaba realizando una inspección de rutina y una encuesta de satisfacción de los empleados, completamente confidencial, por supuesto. Los camareros del desayuno se mostraron inicialmente cautelosos, intercambiando miradas nerviosas cuando preguntó por las condiciones laborales. Pero cuando Marcus les aseguró que no estaba allí para causar problemas, solo para mejorar las operaciones, sus dudas se disiparon poco a poco. La calidad de la comida es buena, dijo Alicia, una camarera de unos 40 años que llevaba 5 años en Bistro 73. ¿Pero la moral? Esa es otra historia. Miró a su alrededor antes de continuar en voz baja. Algo cambió hace unos 6 meses. Las propinas cayeron como una piedra para todos. No solo 1 o 2 camareros. Al principio, pensamos que era solo un mal mes, ya sabes, la economía y todo eso, pero nunca mejoró. Y lo curioso, intervino Derek, un ayudante de camarero que se acercó durante la conversación, es que oigo a los clientes decir que dejaron buenas propinas. Justo la semana pasada, un empresario me contó que había dejado 20 en una cuenta de $60 mientras lo ayudaba a llegar a la puerta. Pero cuando Alicia lo recogió, exactamente el 15%, Alicia terminó. Nunca más, nunca menos. Es como si los clientes de repente desarrollaran una mente calculadora y decidieran dar exactamente el 15% de propina para todos. Marcus tomó notas en su portapapeles. Sus sospechas se intensificaron. ¿Ha abordado la gerencia estas preocupaciones? Las expresiones de ambos empleados se ensombrecieron simultáneamente. Rick dice que simplemente no estamos brindando un servicio de 5 estrellas. Derek se burló. Dice que los clientes tienen estándares más altos ahora, pero todos llevamos años en esta industria. Sabemos cuando algo no cuadra. La mañana se hizo interminable y Marcus se posicionó estratégicamente en varios puntos del restaurante. Observó cómo se procesaban los sobres de propinas. Observando cómo Rick insistía en que todos los recibos de tarjetas de crédito le fueran entregados para fines contables, antes de que se repartieran las propinas al final del turno. Cuando Emily llegó para su turno de almuerzo, su actitud era notablemente más alegre que la noche anterior, aunque aún se le notaba la fatiga en la mirada. Marcus la observó trabajando, su sonrisa sincera, como recordaba las preferencias de los clientes habituales, su servicio eficiente pero pausado. Era excepcional, lo que confirmó su primera impresión. Durante un momento de calma entre las prisas del almuerzo, Marcus se acercó a una pareja que acababa de pagar y se disponía a irse. Disculpen la interrupción, dijo amablemente. Estoy realizando una encuesta de calidad del servicio. ¿Te importaría contarme tu experiencia de hoy? La mujer sonrió. Todo estuvo encantador. Emily siempre es maravillosa. Solicitamos su sección siempre que venimos. ¿Y el valor? ¿Valió la pena lo que pagaste? Marcus investigó con cuidado. Absolutamente. El marido asintió. La comida tiene un precio razonable y siempre damos buenas propinas por un buen servicio. Quedó el 25% hoy. Bajó la voz. Entre nosotros, escuché que algunos de los servidores han estado teniendo problemas últimamente. Parece injusto que trabajen tan duro.
Marcus les agradeció y siguió adelante, repitiendo conversaciones similares con otros clientes que se marchaban durante toda la tarde. El patrón era inconfundible. Los clientes informaron constantemente que dejaban propinas generosas. Sin embargo, la confusión en el servicio a la hora de cobrar los pagos contaba una historia diferente. En un momento, Marcus se posicionó deliberadamente cerca de la caja registradora cuando Emily estaba procesando un pago. El cliente había dejado claramente dinero en efectivo debajo del comprobante de la tarjeta de crédito. Marcus lo había visto colocar 2 billetes de 10 pesos en un cheque de 47 pesos. Sin embargo, cuando Emily regresó a la gasolinera, su frente se arrugó en señal de confusión. ¿Todo bien?, Marcus preguntó casualmente. Solo que... empezó Emily, pero luego se detuvo. Nada. Pensé que el cliente mencionó dejar más. Eso es todo. Antes de que pudiera decir más, Rick apareció detrás de ella con la mano extendida. Notas de crédito, Emily. Necesito ejecutar el lote. Emily entregó los papeles sin hacer comentarios, pero a Marcus no se le escapó el sutil endurecimiento de su mandíbula. Más tarde, durante la reunión de personal previa a la cena, Marcus presenció la escena más reveladora hasta el momento. Rick permaneció de pie frente a los camareros reunidos, con una postura amplia y autoritaria. Las propinas han vuelto a bajar esta semana, anunció, consultando un portapapeles. Lo que significa que o nuestros clientes están recibiendo menos o su servicio no está a la altura. Miró fijamente a Emily. Algunos de ustedes apenas superaron el 15% de promedio ayer. Emily abrió los ojos de par en par. No puede ser, dijo con voz suave pero firme. Eso solo indica que se fueron. ¿Me estás llamando mentiroso?, espetó Rick, ruborizándose. Hago cuentas todas las noches, cariño. Quizás deberías dedicar menos tiempo a charlar con los clientes y más a mejorar tu eficiencia. El otro camarero miraba al suelo. La tensión era palpable. Nadie salió en defensa de Emily, pero la incredulidad en sus rostros lo decía todo. Marcus ya había visto suficiente. El patrón era claro como el agua. Rick les robaba las propinas a los camareros y luego los engañaba con su desempeño para ocultar su culpa. La pregunta ahora era cómo atraparlo con las manos en la masa. Mientras el personal se dispersaba para sus turnos de noche, Marcus tomó una decisión. Esta noche, no se iría. Cuando el restaurante cerraba. En cambio, buscaba un lugar donde esconderse y observar lo que realmente sucedía después del horario de oficina, cuando Rick creía que nadie lo veía. El restaurante había cerrado oficialmente hacía 30 minutos. La mayoría del personal se había marchado, dejando solo al equipo de limpieza nocturno, al camarero que terminaba de contar el inventario y a Rick, quien siempre insistía en ser el último en irse. Para asegurar el local, Marcus se había colado en el estrecho armario de suministros junto a la oficina del gerente durante la última hora de la noche. El armario, lleno de servilletas, pajitas y productos de limpieza, tenía una estrecha abertura en la pared, probablemente de alguna reforma abandonada, que permitía ver parcialmente la oficina. No era cómodo, agazapado entre cajas de agitadores y envases industriales de desinfectante. Pero la incomodidad era un pequeño precio a pagar por la verdad. Desde su escondite, Marcus podía oír la voz apagada de Rick despidiéndose del camarero. No olvides revisar 2 veces el recuento de vodka, gritó Rick. El inventario ha estado desfasado 3 semanas. Corriendo. Ya está, fue la respuesta cansada. Todo coincide con mis registros. Tus registros han estado mal antes, replicó Rick. Pero el camarero ya había salido por la entrada, con la cerradura electrónica haciendo clic tras él. El silencio invadió el restaurante, roto solo por el zumbido distante del lavavajillas industrial completando su ciclo final. Marcus miró su reloj. 23:43. Le dolían los músculos de estar quieto tanto tiempo, pero la paciencia siempre había sido su mayor virtud en los negocios. Exactamente a medianoche,
Los pesados pasos de Rick se acercaron a la oficina. Marcus contuvo la respiración mientras el encargado de cocina se acomodaba en la crujiente silla de oficina, tarareando desafinadamente. «Veamos qué tenemos esta noche», murmuró Rick. A través de la estrecha abertura, Marcus vio a Rick sacar una carpeta etiquetada con los recibos diarios y extender varios sobre el escritorio. Cada uno estaba marcado con el nombre de un camarero: Emily, Jason, Alicia y otros. Con una eficiencia experta, Rick abrió cada sobre y ordenó su contenido en pilas ordenadas. Los recibos de tarjetas de crédito en una pila, el efectivo en otra. Luego sacó una libretita del bolsillo y la hojeó hasta encontrar la fecha de hoy. Alicia, turno de almuerzo, 217 pesos en ventas. El 15% estándar son 3.255 pesos, murmuró usando una calculadora para confirmar. Contó exactamente 3.255 pesos del fajo de billetes de Emily y luego deslizó los billetes restantes, al menos 20 pesos por lo que Marcus pudo ver, en su propia billetera. Continuó revisando metódicamente los sobres de cada mesero, siempre calculando exactamente el 15% de sus ventas y guardándose la diferencia entre eso y lo que los clientes realmente habían dejado. Cuando llegó al sobre de Emily, los labios de Rick se curvaron en una sonrisa burlona. «Pequeña señorita perfecta», dijo con desdén, hojeando los recibos de su tarjeta de crédito. «Veamos. 312 pesos en ventas, así que esos son 46 pesos con 80 centavos para ti». Marcus observó con disgusto cómo Rick sacaba casi 40 pesos del efectivo de Emily. Dinero que ella había ganado legítimamente gracias a las propinas de los clientes que habían apreciado su excelente servicio. Rick dudó, luego sacó otro billete de 5 pesos y se lo metió en el bolsillo. «Eso es por cuestionar mis números delante de todos», murmuró vengativamente. Cuando Rick terminó de procesar todos los sobres de los servidores, su billetera estaba repleta de propinas robadas. Marcus estimó que ganaría al menos $150 en un solo día, posiblemente más. A ese ritmo, Rick podría fácilmente estar robando más de $3.000 al mes a su esforzado personal. Luego, Rick devolvió meticulosamente los sobres a la carpeta, que ahora contenía solo el 15% exacto de propinas aceptables que decidió que los meseros merecían. Hizo algunas anotaciones finales en su cuaderno antes de guardarlo en el cajón del escritorio. Marcus sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que presionar su puño contra su boca para evitar salir del armario y confrontar a Rick en el acto. Pero eso no serviría al propósito mayor. Necesitaba pruebas irrefutables, y lo más importante, un plan que protegiera a sus empleados a largo plazo. Mientras Rick recogía sus pertenencias, el teléfono de Marcus vibró silenciosamente en su bolsillo. Un texto de su equipo de seguridad confirmando que habían accedido de forma remota al sistema de vigilancia del restaurante según lo solicitado y estaban grabando todo. Perfecto. Las cámaras habrían captado las acciones de Rick desde múltiples ángulos, proporcionando evidencia irrefutable de su robo. Rick apagó la luz de la oficina e hizo un último recorrido por el restaurante, con las llaves tintineando en su cinturón. Cuando la puerta trasera finalmente se cerró detrás de él y el sistema de alarma sonó para activarse, Marcus se permitió exhalar completamente por primera vez en horas. Esperó 15 minutos más para asegurarse de que Rick no regresara por algún objeto olvidado, luego salió con cuidado del armario, haciendo una mueca de dolor cuando sus músculos acalambrados protestaron. Utilizando el llavero maestro que llevaba como propietario, desarmó el sistema de alarma y regresó a la oficina. Bajo el tenue resplandor de la linterna de su teléfono, Marcus examinó la carpeta que Rick había organizado con tanto cuidado. Efectivamente, el sobre de cada camarero contenía exactamente el 15% de sus ventas en efectivo y propinas con tarjeta de crédito combinadas, ni un centavo más. Fotografió todo y luego lo devolvió exactamente como lo encontró. Antes de irse, Marcus envió un mensaje de texto a su jefe de operaciones.
Necesita una reunión de emergencia mañana por la mañana. 7 de la mañana. Mi oficina. Incorporando equipo legal y de recursos humanos. Además, comuníquese con Gordon Thompson en Riverside Financial para una auditoría inmediata de los libros de Vestro 73. Luego, un mensaje aparte para su asistente. Necesito que organices algo para mañana. Encuentre información de contacto para proveedores de alimentos artesanales. Necesitaré hacerme pasar por su representante de ventas para una reunión con Rick Powell en Vestro 73, programada para las 2 de la tarde. Cuando Marcus finalmente se alejó del restaurante a oscuras, su mente se llenó de planes y cálculos. El robo de Rick fue aún más calculado y extenso de lo que sospechaba. Y si el encargado de la cocina se quedaba con las propinas, ¿qué otras irregularidades financieras podrían estar ocurriendo? La auditoría lo revelaría todo, pero una cosa ya estaba meridianamente clara. Emily y sus compañeros merecen justicia, y mañana la recibirán. Por primera vez desde que comenzó su investigación encubierta, Marcus se permitió una pequeña sonrisa. Rick Powell no tenía idea de lo que se avecinaba. La elegante sala de conferencias en la sede central de Donovan Restaurant Group rebosaba actividad a las 7 de la mañana en punto. Marcus, de nuevo con su traje a medida y sus zapatos lustrados, se dirigió a su equipo ejecutivo con la fría precisión con la que había construido su imperio. Las imágenes de vigilancia son concluyentes, explicó mientras el director legal y el jefe de operaciones veían el video condenatorio en la pantalla. Rick Powell ha estado robando sistemáticamente a nuestro personal durante meses, posiblemente durante más tiempo. La jefa de recursos humanos meneó la cabeza con incredulidad. El equipo de auditoría financiera acaba de llamar. También encontraron discrepancias en el inventario. Botellas de vino caras catalogadas como rotas cuando nunca lo fueron. Licores de alta calidad desaparecen misteriosamente. Así que no es solo robo de propinas, concluyó Marcus, con expresión endurecida. Ha estado robando de todos los rincones de la operación. El director jurídico se aclaró la garganta. Tenemos suficiente para involucrar a la policía inmediatamente. Marcus consideró esto y luego negó con la cabeza. Aún no. Quiero abordar esto personalmente primero. Esta es mi gente a la que él le ha estado robando. Especialmente a Emily y a los otros meseros que han estado luchando para llegar a fin de mes mientras él se llena los bolsillos con su arduo trabajo. A la 1:30 de la tarde, Marcus se había transformado nuevamente en su personaje, esta vez como Christopher Lawson, representante de ventas de artes en Previchens, un proveedor de alimentos de alta gama. Su asistente había organizado todo perfectamente. Tarjetas de presentación, una cartera de cuero llena de catálogos de productos e incluso un convincente rastro de correos electrónicos que hicieron que Rick esperara ansiosamente una reunión sobre descuentos exclusivos para pedidos al por mayor. Marcus llegó a Vestro 73 con una costosa botella de whisky. Una muestra de nuestro programa añejado en barrica, explicaba, y vestía un blazer apenas más elegante de lo necesario para la reunión. El cebo perfecto para alguien como Rick, que claramente tenía gustos caros financiados con el dinero de otras personas. Emily estaba trabajando en el turno del almuerzo y sus ojos se encontraron brevemente con los de Marcus cuando él entró. No había reconocimiento en su mirada. Su disfraz era tan bueno, pero notó la misma caída de cansancio en sus hombros. No por mucho más tiempo, prometió en silencio. Rick saludó a Christopher con un entusiasta apretón de manos, conduciéndolo a la oficina donde apenas unas horas antes, Marcus había presenciado su robo. Aprecio que te hayas tomado el tiempo, dijo Marcus suavemente, deslizando la botella de whisky por el escritorio. Una muestra de agradecimiento por considerar nuestra asociación. Los ojos de Rick brillaron mientras examinaba la etiqueta. Soy muy generoso. Siempre estoy abierto a acuerdos mutuamente beneficiosos. La implicación no era sutil. Marcus reprimió su disgusto y se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Lo entiendo perfectamente. De hecho, entre nosotros, hay ciertos acuerdos que hacemos para los gerentes que hacen pedidos grandes,
arreglos que no necesariamente aparecen en la documentación oficial. El anzuelo picó al instante. La postura de Rick se relajó y una sonrisa molesta se extendió por su rostro. Ahora estamos hablando. Siempre he pensado que los negocios funcionan mejor cuando la dirección está adecuadamente incentivada. Exactamente. Marcus estuvo de acuerdo, sacó un contrato y lo deslizó sobre el escritorio. ¿Por qué no revisas esto? Los números oficiales están ahí, pero la página 3 detalla nuestro programa especial de compensación para gerentes. Mientras Rick pasaba con entusiasmo a la página 3, Marcus preguntó con indiferencia: debe ser difícil dirigir un local de este tamaño con un salario de gestión estándar. ¿Cómo lo consigues? El orgullo le soltó la lengua a Rick. Aprendes a encontrar oportunidades, respondió con suficiencia. La mayoría de los gerentes de restaurantes son idiotas. No entienden dónde está el dinero de verdad. Ah, instó Marcus. Me encantaría escuchar tus ideas. Siempre buscando aprender de los operadores exitosos. Rick se recostó en su silla, con el ego desbordado. Toma el personal, por ejemplo. Estos camareros creen que tienen derecho a cada centavo que dejan los clientes. ¿Pero quién gestiona toda la operación? ¿Quién crea el entorno donde pueden ganar propinas en primer lugar? Tú, respondió Marcus, mientras su aplicación de grabación grababa silenciosamente cada palabra. Claro que sí, continuó Rick, entusiasmándose con el tema. Así que implemento lo que llamo un impuesto de gestión. Los clientes suelen dejar un 20 o 25% hoy en día. Los camareros no necesitan todo eso. El 15% es suficiente. ¿El resto? Se dio un golpecito en el pecho. Bono. De rendimiento y... ¿No se dan cuenta?, preguntó Marcus, fingiendo admiración mientras le hervía la sangre. Rick resopló. Les digo que la economía está mal. Los clientes dan menos propinas. Creen todo lo que les digo. Bajó la voz. Esa camarera de ahí, Emily. De hecho, ayer cuestionó mis cifras. Delante de todos. Así que hoy se ganó un pequeño impuesto extra. Un sistema inteligente, asintió Marcus, con las manos apretadas bajo la mesa. ¿Qué hay del inventario? ¿Hay alguna oportunidad ahí? Siempre. Rick le guiñó un ojo. Una caja de vino se rompe cada mes. En el papel, los licores premium se evaporan en el papel. Todo se trata de controlar la narrativa. Marcus ya había oído suficiente. Cerró su portafolios lentamente y luego se quitó las gafas sin graduación. Eso es fascinante, Rick. Realmente esclarecedor. Algo en su tono hizo que Rick se detuviera. ¿Hay algún problema con el contrato? ¿El contrato? Marcus sonrió fríamente. No, pero hay un problema con robarles a mis empleados. La expresión de Rick se congeló. ¿Tus empleados? Marcus Donovan, anunció, extendiendo la mano. Dueño de este restaurante y otros 11. Aunque debo decir que ninguno de mis otros locales tiene una contabilidad tan creativa como la que ha implementado aquí. El color desapareció del rostro de Rick tan rápido que era casi cómico. Señor Donovan, solo estaba. Esta era una conversación hipotética. Ahórrese la idea. Marcus lo interrumpió, sacando su teléfono y reproduciendo un segmento de la grabación donde Rick detallaba explícitamente su robo. Nada hipotético en esto, ni en las grabaciones de vigilancia de anoche que lo muestran embolsándose el dinero de mi personal. La mirada de Rick se dirigió a la puerta como si calculara una ruta de escape. No se moleste, dijo Marcus, leyendo sus pensamientos. Mi equipo de seguridad ya está afuera y la policía ha sido notificada sobre los problemas de robo más amplios que la auditoría ha descubierto. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta. Pero antes de que lleguen, tendremos una reunión de personal. En ese momento, 15 minutos después, todo el personal, de los 3 turnos, estaba reunido en el comedor, con la confusión evidente en sus rostros. Emily estaba de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados sobre el pecho, protectoramente,
intercambiando miradas de desconcierto. Con Jason y Alicia. Rick estaba de pie, pálido y con la cara pálida, cerca del mostrador de recepción, flanqueado por dos imponentes hombres del equipo de seguridad de Marcus. Para quienes no me conocen, Marcus comenzó a dirigirse a la sala. Soy Marcus Donovan, el dueño de Vestro 73-1. Una oleada de sorpresa recorrió al personal. Emily abrió los ojos de par en par al reconocerlo. El repartidor, el inspector de sanidad, y ahora esto. He pasado los últimos 2 días de incógnito en este restaurante porque los informes indicaban que algo andaba muy mal. Marcus continuó. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Con precisión metódica, expuso las pruebas. El esquema de desfalco de propinas, el robo de inventario, la manipulación sistemática del personal. Con cada revelación, las expresiones de los empleados pasaban de la conmoción a la ira y luego a la reivindicación. Cuando Marcus reprodujo la grabación de la confesión jactanciosa de Rick, la mano de Emily voló a su boca, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino del profundo alivio de finalmente ser creída. Quiero disculparme personalmente con cada uno de ustedes, concluyó Marcus, haciendo contacto visual con cada miembro del personal, deteniéndose especialmente en Emily. Esto ocurrió bajo mi supervisión en mi restaurante. Eso lo convierte en mi responsabilidad y les fallé. Eso termina hoy. Un silencio denso se cernió sobre el comedor mientras Marcus concluía su explicación del plan de Rick. El personal se quedó paralizado, procesando la revelación de que, después de todo, sus dificultades no se debían a su rendimiento ni a clientes tacaños. Para Emily, la validación fue abrumadora. Meses de inseguridad y tensión financiera la invadieron como una oleada. Se presionó los dedos temblorosos contra los labios, parpadeando rápidamente para contener sus emociones. ¿Y ahora qué?, preguntó Jason finalmente, rompiendo el silencio. Marcus dio un paso al frente, con una presencia imponente pero compasiva. Primero justicia, luego restitución. Le hizo un gesto a su asistente, quien trajo un pequeño carrito con varias pilas de sobres. Mi equipo ha realizado una auditoría exhaustiva de los últimos 6 meses, desde la época en que Rick trabajó hasta aquí. Utilizando nuestros registros de ventas, los porcentajes promedio de propinas en esta área y los testimonios de los testigos, hemos calculado aproximadamente cuánto les robaron a cada uno de ustedes. El asistente comenzó a distribuir sobres a cada miembro del personal. Emily aceptó el suyo. Se estrecharon las manos. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Cuando lo abrió, encontró un cheque por $4,782. La cantidad estimada de sus propinas robadas más los intereses. Esto es, balbuceó, mirando la cifra. ¿Cuánto ganaste?, terminó Marcus con firmeza. A su alrededor, los colegas tenían reacciones similares. Jadeos, lágrimas, en el caso de Alicia, un sollozo ahogado mientras apretaba el sobre contra el pecho. Esto cubre la matrícula de verano de mi hija, susurró. Pensé que tendría que decirle que no podía ir. Rick, todavía rodeado de seguridad, se removió incómodo. No puedes probar esas cantidades exactas, protestó débilmente. Son conjeturas. Marcus lo miró con frialdad. Tenemos imágenes de ti robando $147 solo anoche. Extrapolando a 6 meses, nuestras estimaciones probablemente sean conservadoras. Se volvió hacia el personal. Lo que me lleva a la segunda parte. Además de estos cheques, cada uno de ustedes recibirá una bonificación adicional equivalente al 20% de lo robado como mi disculpa personal por permitir que esto sucediera en mi establecimiento. Una ola de murmullos recorrió el grupo. Emily se sintió mareada. La cantidad total cubriría meses de alquiler, lo que le permitiría finalmente ponerse al día con las facturas que se habían acumulado a medida que sus ingresos disminuían misteriosamente. Además, Marcus continuó, implementaré un nuevo sistema de propinas en todos mis restaurantes, a partir de ahora.
Las propinas se documentarán claramente en el punto de pago con recibos digitales enviados directamente a los camareros. La gerencia no tendrá acceso para modificar ni procesar su dinero duramente ganado. El personal del restaurante intercambió miradas de cauto optimismo. Parecía demasiado bueno para ser verdad después de meses de ser un desastre. Entiendo su escepticismo. Marcus reconoció, leyendo sus expresiones. Se ha roto la confianza aquí. Por eso no solo hago promesas. Estoy haciendo cambios. Señaló la entrada donde un técnico ya estaba instalando un nuevo sistema de punto de venta. Esta nueva configuración entra en funcionamiento esta noche. Transparencia total en cada transacción. Emily dio un paso adelante vacilante. Señor Donovan, aprecio todo lo que está haciendo. ¿Pero cómo lo supo? ¿Por qué vino aquí de incógnito en primer lugar? Marcus se suavizó un poco. Los informes mensuales mostraban una disminución en la retención del personal a pesar de la estabilidad del negocio. Las entrevistas de salida mencionaron problemas de moral, pero nada específico. Luego, el mes pasado, un cliente contactó a la empresa diciendo que habían dejado una propina sustancial específicamente para una camarera llamada Emily, que había hecho todo lo posible por ayudar a su hija con alergias alimentarias. Los ojos de Emily se abrieron de par en par al reconocerla. La familia Henderson, suspiró. Su hija tiene alergias graves a los frutos secos. Revisé cada ingrediente con la cocina. Exactamente. Marcus asintió. Te dejaron una propina de 50 pesos por una comida de 60 pesos. Cuando llamaron más tarde para asegurarse de que la recibiste y supieron que no, se preocuparon lo suficiente como para contactarte. Una queja podría ser un malentendido, pero fue el hilo que empezó a desentrañar todo el asunto. Emily sintió una oleada de gratitud hacia los Henderson, clientes habituales a los que siempre había disfrutado atender, sin saber que sin querer se habían convertido en sus defensores. Debería haber investigado antes, admitió Marcus. Un arrepentimiento genuino en su voz. Por eso, les pido disculpas a todos. Se volvió para dirigirse nuevamente al grupo. Antes de continuar, hay una cosa más. Su mirada volvió a Emily. Señorita Santos, ¿podría acompañarme aquí, por favor? Confundida, Emily se dirigió al frente, muy consciente de que todas las miradas estaban sobre ella. Durante mi estancia aquí, observé a cada miembro de este equipo, afirmó Marcus. A pesar de las circunstancias cada vez más difíciles, los vi mantener estándares de servicio excepcionales, apoyar a sus colegas y nunca comprometer la calidad. Ha demostrado tener notables cualidades de liderazgo sin tener el título correspondiente. Emily se quedó sin aliento al darse cuenta de hacia dónde se dirigía esto. Vestro 73 necesita un nuevo manager. Marcus continuó, alguien que comprende el servicio desde la base. Alguien con integridad que se ha ganado el respeto de sus compañeros. Él extendió su mano hacia ella. Me gustaría ofrecerle el puesto de gerente de restaurante, con efecto inmediato, con una ruta de desarrollo hacia una mayor gerencia en nuestra organización, si eso le interesa. Un jadeo colectivo seguido de un aplauso espontáneo surgió del personal. Emily se quedó congelada, abrumada por el repentino cambio de sus circunstancias. No sé qué decir, logró decir finalmente. Di que sí, gritó Alicia con una amplia sonrisa. Nadie lo merece más. Emily enderezó los hombros, años de inseguridad desapareciendo al mirar a Marcus a los ojos. Sí, dijo con firmeza. Acepto. La sala estalló en lágrimas cuando Marcus le estrechó la mano. En ese momento, Emily sintió que se le quitaba un peso de encima. No solo la presión financiera de los últimos meses, sino el peso de preguntarse si de alguna manera había fracasado, si sus mejores esfuerzos no habían sido suficientes. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Emily vio a Rick siendo escoltado hacia la salida. Su arrogancia había dado paso a la derrota. Sus miradas se cruzaron brevemente, y por primera vez en meses, Emily no apartó la mirada. Se mantuvo erguida.
la recién nombrada gerente de Vestro 73. Rodeada de colegas cuyo respeto se había ganado con perseverancia y dedicación genuina, Marcus observó la escena con satisfacción, sabiendo que su decisión era la correcta. A veces reflexionaba que la mejor manera de arreglar un sistema roto no era solo eliminar el problema. Era elevar a quienes habían mantenido las cosas en orden a pesar de las adversidades. 2 policías estaban en la trastienda de Vestro 73, con expresiones serias mientras revisaban las pruebas que Marcus había recopilado. Rick se desplomó en una silla. Su actitud arrogante se desvaneció por completo al comprender la realidad. Señor Powell, dijo el oficial superior, mientras revisaba los registros financieros. Con base en la documentación y las pruebas en video proporcionadas por el señor Donovan, estamos considerando múltiples cargos de robo, fraude y malversación de fondos. El fiscal de distrito determinará los cargos finales, pero le recomiendo que se comunique con un abogado inmediatamente. Rick se quedó mirando al suelo, con el rostro pálido. Es un malentendido, murmuró, pero no había convicción en su voz. Un robo sistemático de más de $17,000 al personal y aproximadamente $22,000 en manipulación de inventario no es un malentendido, respondió Marcus con frialdad. He autorizado el procesamiento completo y buscaré la restitución de todos los fondos robados. Mientras los oficiales escoltaban a Rick fuera del local, con las esposas brillando bajo las luces del restaurante, un pequeño grupo de personal se reunió cerca de la entrada. Nadie habló mientras su ex-manager era conducido al coche patrulla que los esperaba. No fue celebración lo que sintieron sino reivindicación, la tranquila satisfacción de que la verdad finalmente prevaleció. Emily se mantuvo apartada del grupo, todavía procesando el torbellino de acontecimientos que habían transformado su vida en menos de 24 horas. Desde camarera con dificultades hasta gerente de restaurante, desde ansiedad financiera hasta seguridad, el peso de sus nuevas responsabilidades la presionaba con partes iguales de emoción y terror. ¿Estás pensando 2 veces? Marcus preguntó en voz baja, apareciendo a su lado. Emily enderezó los hombros. No, señor, solo absorbiendo todo. Bien, asintió. Porque la duda no tiene cabida en el liderazgo. No promuevo a personas de las que no estoy seguro, Emily. Te lo has ganado. La guió hacia la oficina. Su oficina ahora, donde los planos arquitectónicos estaban esparcidos sobre el escritorio. Vestro 73 hectáreas ha estado operando por debajo de su potencial durante demasiado tiempo, explicó Marcus, señalando varias secciones del plano. Como parte de nuestro reinicio, aprobé un presupuesto de renovación. Nada extravagante, pero suficiente para refrescar el espacio y señalar un nuevo comienzo tanto para el personal como para los clientes. Emily estudió los planos, ya imaginando mejoras. La disposición del bar siempre ha sido ineficiente, señaló, señalando una sección. Si reconfiguramos esta área, los camareros no tendrían que caminar tanto para pedir bebidas. Marcus sonrió, confirmando que sus instintos sobre ella habían sido correctos. Tiene 2 semanas para enviar cualquier sugerencia de modificación antes de que comience la construcción. Este es tu restaurante ahora. Haz que funcione para tu equipo. Durante el mes siguiente, Vestro 73 experimentó una transformación notable, y no solo en su apariencia física. Bajo el liderazgo de Emily, floreció una cultura de transparencia y respeto mutuo donde antes reinaban el miedo y la desconfianza. Su primer acto oficial como gerente había sido implementar reuniones semanales del personal en las que se compartían abiertamente los informes financieros, incluidos los promedios de propinas. Su segundo objetivo fue promover a Jason a subgerente, reconociendo su discreta competencia y atención a los detalles. La renovación, aunque modesta, insufló nueva vida al espacio. Una pintura fresca y tonos más cálidos, una iluminación actualizada que favorecía tanto a la comida como a los comensales y la barra reconfigurada que Emily había sugerido contribuyeron a crear una atmósfera que se sentía fresca y acogedora.
Pero el cambio más significativo fue en el propio personal. Las sonrisas llegaron con mayor facilidad. La colaboración sustituyó a la competencia y a las propinas. Las propinas transparentes y distribuidas de manera justa aumentaron casi un 30% debido a que los camareros, al sentirse valorados y seguros, brindaron un servicio aún mejor a sus huéspedes. 6 semanas después del enfrentamiento, Marcus regresó para la visita de seguimiento prometida. Esta vez abiertamente como él mismo. Llegó durante la hora punta de la cena, observando con satisfacción el buen funcionamiento del comedor bajo la atenta mirada de Emily. «Señor Donovan». Ella lo saludó calurosamente. Profesional pero segura de una manera que no había sentido antes. «No te esperábamos hasta la próxima semana. Las mejores inspecciones son las inesperadas». Él respondió con una sonrisa. «Y por favor, soy Marcus. ¿Cómo van las cosas? Vea usted mismo». Emily hizo un gesto hacia el bullicioso restaurante. Los ingresos aumentaron un 17% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La rotación de personal es 0. De hecho, hemos tenido exempleados que han pedido regresar. Ella lo condujo a una mesa de reserva en la esquina donde pudieron observar toda la operación mientras hablaban. Mientras se acomodaban, un rostro familiar se acercó a su mesa. «Señor Donovan», dijo Alicia con una sonrisa radiante. «Qué bueno verte de nuevo. ¿Puedo empezar con algo del bar para empezar?» Después de tomar su pedido y marcharse, Marcus asintió con aprobación. «Ella parece feliz. El horario confiable ha hecho una gran diferencia para ella». Emily explicó que su hija comenzó las clases universitarias la semana pasada, la primera en su familia en asistir a la universidad. Marcus escuchó mientras Emily detallaba los cambios que había implementado, el sistema de programación que priorizaba el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, el programa de capacitación cruzada que brindaba al personal más flexibilidad y seguridad, y las iniciativas de asociación comunitaria que habían generado prensa local positiva. «Has logrado más en 6 semanas de lo que la mayoría de los gerentes logran en 6 meses», observó. Las mejillas de Emily se sonrojaron levemente ante el elogio. «Tenía muchísimas ideas guardadas de mi tiempo en las trincheras. Pero lo más importante es que tenía un equipo preparado para el cambio. Solo necesitaban a alguien que los escuchara». Su conversación fue interrumpida por la llegada de una pareja de ancianos que se detuvieron en su mesa mientras se dirigían a sentarse. «Emily, querida», exclamó la mujer. «El lugar parece maravilloso. ¿Y quién es este apuesto caballero? No nos robarás a nuestro manager favorito, ¿verdad?» Emily se rió. «Señora Henderson, él es Marcus Donovan, el propietario de Vestro 73. Marcus, ella es Anna Henderson y su esposo Thomas. Nuestros ángeles guardianes, podríamos decir». El reconocimiento se reflejó en el rostro de Marcus mientras les estrechaba la mano. «Los Henderson». Su llamada a nuestra oficina corporativa inició toda esta transformación. «¿Lo hiciste?» Anna parecía sorprendida. «Solo queríamos asegurarnos de que Emily recibiera su propina. Ella siempre ha tenido mucho cuidado con las alergias de Sofía. A veces las acciones más pequeñas crean las ondas más grandes», respondió Marcus. Su preocupación por la justicia literalmente cambió vidas. Después de que los Henderson continuaron hacia su mesa, Marcus se volvió hacia Emily con renovado aprecio. «Has construido relaciones genuinas con tus clientes». «No son solo clientes», respondió Emily simplemente. «Son nuestra comunidad». Eso es algo que Rick nunca entendió. Un restaurante no es solo una transacción comercial. Es un lugar donde la gente se conecta, celebra y se compadece. Somos parte de la vida de las personas. Cuando concluyó la velada, Marcus hizo una última parada antes de partir. Reunió a todo el personal para un breve anuncio. «Hace 6 semanas, prometí controles más regulares a los propietarios para garantizar la equidad. Consideremos este el primero de muchos». Observó con orgullo al equipo reunido. «Lo que han logrado aquí bajo el liderazgo de Emily no solo es impresionante, es ejemplar.
Tanto es así que me gustaría implementar muchas de sus innovaciones en todo nuestro grupo de restaurantes. Un murmullo de grata sorpresa recorrió el personal. Para facilitar esto, ascenderé a Emily a gerente regional, supervisando Bestro 73 y 2 locales adicionales, continuó Marcus. Jason asumirá el cargo de gerente de restaurante con la guía de Emily. Los aplausos espontáneos que estallaron revelaron la unidad del equipo. Emily, momentáneamente sin palabras, se vio rodeada de colegas que la felicitaban y la apoyaban. Mientras Marcus se preparaba para irse, Emily lo acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo simplemente. No solo por el ascenso, sino por preocuparse lo suficiente como para investigar cuando algo no iba bien. La mayoría de los propietarios no se habrían molestado. La mayoría de los dueños no entienden que el activo más valioso de un restaurante no es su propiedad ni su concepto, respondió Marcus, sino la gente que lo anima cada día. Volvió a mirar el próspero comedor. Los camareros se movían con eficiencia entre las mesas. Risas sinceras emanaban de la barra. La cálida satisfacción en los rostros de los comensales. Has transformado Bestro 73 de un local en crisis al corazón de nuestra cultura empresarial. Mientras Marcus se alejaba en coche, tomó nota mental de programar visitas encubiertas a sus otros restaurantes. No porque sospechara más robos, sino porque se preguntaba cuántas otras Emily podrían estar por ahí. Empleados dedicados con potencial de liderazgo esperando la oportunidad perfecta para brillar. Tras él, Bestro 73 bullía de actividad. Sus grandes ventanales brillaban como un faro en la oscuridad de la noche, invitando a la gente a compartir no solo una comida, sino un momento de conexión en un espacio donde todos, personal y clientes, se sentían valorados, respetados y vistos.